Un empate sin alma. Muy buenos días, tardes o noches, familia rojinegra. En este video vamos a estar opinando y haciendo un breve análisis del empate 0-0 frente a Alianza Atlético de Sullana en un partido jugado en el Estadio Campeones del 36. Un empate que, lejos de sumar, termina sabiendo a derrota por cómo se dio el encuentro. Sin alma, sin ideas y con un equipo que parece haber perdido el rumbo. Melgar cada fecha va perdiendo el camino y se podría decir que estamos en una crisis que va a afectar a Melgar en gran medida si no se toman cartas en el asunto y decisiones con carácter. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar hablando del contexto de lo que fue este partido, quiero hablar un poco más de cómo venía Melgar para este partido. Con una crisis de resultados, el anterior partido lo perdimos de una manera catastrófica, donde se miraba una cara muy diferente de lo que era Melgar. Y es por eso que la hinchada ya se había expresado fuerte en partidos anteriores exigiendo cambios, porque Melgar no estaba para tener ese tipo de resultados y mayor aún en casa. Reboneto fue finalmente despedido por presión de la tribuna y malos resultados que se miraban muy de lejos, y creo que esta decisión se demoró en tomarse. Y todo esto se dio en un ambiente tenso. Esperaba una reacción por parte del plantel, pero lo que se vio en Sullana fue más de lo mismo. Un Melgar sin ideas, un Melgar en crisis, un Melgar sin una cara clara de lo que quiere jugar. No se puede mencionar un estilo de juego que Melgar quiera tener, uno porque obviamente despedimos al director técnico, que estando con él ya habíamos perdido esa esencia de cómo jugar como Melgar, y ahora con el director técnico interino, el Cuchillo Balta, y con pocos días de trabajo, obviamente no íbamos a exigirle una idea de juego gigante o con un gran cambio. Melgar hoy también fue superado por el Atlético de Sullana y eso lo tenemos que mencionar. Ahora, haciendo un análisis del partido, el partido obviamente acabó 0-0, un partido sin goles, pero también sin mucho fútbol. Melgar fue un equipo sin ritmo, sin actitud ni rebeldía. Se volvió a repetir lo mismo de siempre. Posición estéril, que solo la tuvimos a mitad del primer tiempo, porque al principio del partido Sullana tuvo más posesión del balón, tuvo más ataques. Melgar se pudo recuperar un poco en esa mitad del primer tiempo y el segundo tiempo fue totalmente de Sullana en su propio estadio. Y obviamente también Melgar estaba sin profundidad ni claridad en el último cuarto de cancha. El cambio del técnico no se tradujo en una mejoría futbolística ni anímica, y es claro porque estamos con un director técnico interino y con no mucha experiencia. Melgar tuvo un mal inicio. Hablando ya netamente de lo que fue el minuto a minuto del partido, a los 2 primeros minutos, la posesión, el juego, lo manejaban los locales, en este caso Sullana. Intentamos revivir al minuto 8, pero estábamos muy imprecisos, y creo que el más tenso en esta parte, o el que más impresiones de un mal juego, fue Quest, intentando de cualquier manera sacar un remate que obviamente no iba a generar peligro para el arco de los suyanenses. Cuesta, de una manera muy tonta, siento que ya es la segunda vez, se gana una amarilla al minuto 9, muy innecesaria, con reclamos muy exagerados, cuando en verdad la falta que había cometido Horacio Bazán lo era. La amarilla otra vez de una manera absurda, siento que el anterior partido también la ganó de la misma manera, de una manera en la que no era correcta ir a hablar demasiado con el árbitro. Creo que deberíamos centrarnos más en jugar. A los 12 también hubo un cabezazo sin peligro para lo que era Diego Melián en el arco de Sullana, por parte del goleador histórico Bernardo Cuesta. A los 19 minutos, Cuesta otra vez intentaba de lejos, que, a serle sincero, es algo que a mí no me gusta. Es verdad que Cuesta ha tenido goles de esa manera, no de una manera imprecisa o inesperada, te lanzaba un disparo al arco que la mandaba a guardar, pero nunca fui fan de este tipo de disparos de Bernie Cuesta. Como menciono, ya al minuto 33, Melgar tomó un poco más de posesión de balón, intentó recuperarse, intentó tener la pelota, y el más incisivo fue el Tommy Martínez, generando muchas faltas en salida. Pero esto no resultaba algo positivo, porque Melgar tenía que ganar esas faltas para poder salir jugando, porque Sullana nos tenía muy en nuestra cancha y no sabíamos cómo salir. La salida fácil era obviamente intentar generar alguna falta para poder tener la pelota en el suelo e intentar generar desde nuestros defensas hacia adelante, lo cual no resultó de una buena manera. En el minuto 34 tuvimos la ocasión más clara de gol, donde Matías Lazo se falla un 1 versus 1 contra Diego Melián, lanzando la pelota, la verdad, muy mal. Fue un pésimo disparo de Matías Lazo, donde la mandó al medio, ni siquiera intentó direccionar el balón. Y eso que Matías Lazo con Riboneto intentó ya muchas veces llegar a la
área enemiga y se está convirtiendo en un lateral finalizador que tiene que cumplir esa última parte, finalizar las jugadas, porque va a tener varias jugadas en donde va a llegar a tener al arquero frente a frente y tiene que saber. Como menciono, a la mitad del medio del primer tiempo, Melgar mejoró mucho lo que estaba jugando, pero igual siento que es mediocre conformarnos con ese nivel que estaba intentando dar Melgar. La última del primer tiempo fue una tajada de Cáceres en un 1 contra 1 gracias a un gran pase filtrado del mediocampista ofensivo del Alianza Atlético de Sullana, donde Cáceres con gran achique puede sacar ese disparo. A principios del segundo tiempo, les adelanto como menciono, el segundo tiempo fue totalmente del Atlético de Sullana. Empezando con el minuto 51 donde Graneros casi marca un gol al poco iniciar el segundo tiempo y esto daba mucho sinsabor. Como menciono, fue un partido difícil de ver dado que el campo de juego, el clima no acompañaban a ambos clubes y eso que Alianza Atlético de Sullana se ha vuelto uno de los protagonistas en esta temporada de poder disputar ese título del torneo clausura, pero el terreno de juego no acompañaba a ninguno de los dos y más aún a un mediocampo que en Melgar se han olvidado de cómo distribuir el balón. En la marca puede ser que sigan manteniendo un poco el nivel ahí, porque no siento que sigan marcando de la misma manera de como empezamos. Pero en materia de ofensiva, en materia de crear juego, en ir para adelante, lanzar pelotazos o abrir juego por las bandas, Melgar ha perdido mucho peso con Horacio Orsán y Walter Tandazo. Es algo que me preocupa demasiado por cómo Melgar viene teniendo estas ocasiones de que el medio campo está muy impreciso. Y a esto le puedo sumar un Tommy Martínez que no pudo sacarle la magia otra vez. Vine mencionando desde el partido contra UTC y es lo que no me agrada de Tomás Martínez, que te puede aparecer 1 o 2 partidos, pero después desaparece. Y este fue un partido donde no se vio que tendríamos un 10 neto en esa posición. Algo que me preocupaba demasiado era que, con lo que puedo comparar a Alianza Atlético de Sullana, es que cada jugada que ellos tenían la terminaban y era un ataque peligroso por parte de ellos. En cambio, Melgar intentaba hacer una contra, intentaba buscar algún pelotazo, que es a lo que jugaba Melgar, pero no podíamos terminar la jugada. Bien la recuperaba el equipo contrario o bien nosotros la regalábamos al equipo contrario. Avanzando con el encuentro, al minuto 60 sale Martínez y entra Coagliata. El ingreso que a mí más me agradó y es en la posición que deberíamos dejar a Coagliata. De 10 de creador, como mencioné en el anterior video contra Cusco, y lo poco que le vi es un jugador que le gusta tener el balón y abrirlo. A la primera que tiene te puede abrir una jugada. Lo vimos con esa casi jugada de Cuesta, con un pase bombeado que me interesó, pases rasos en esa cancha. Me dejó buenas impresiones, pero todavía no convence. Tiene muy buenas impresiones por cómo juega y cómo hace jugar al equipo. Y siento que nos puede ayudar bastante con una gran idea de juego del próximo director técnico que Melgar tiene que conseguir. Coagliata limpió muy bien el medio campo unos pocos minutos, claro está, de jugar en el infierno de Sullana, pero pasaba más de lo mismo. Nuestro equipo tiene muchos errores tanto en defensa en el mediocampo como en el ataque. Teníamos errores en salida, como menciono, que Sullana podía recuperar y atacarnos de una manera muy clara. A minuto 73 ya Melgar hacía 2 cambios, salía Matías Lazo y Cristian El Chapo Bordacar, que en verdad estuvo muy desaparecido, y entraron Alejandro Ramos y Lautaro Guzmán, que la verdad ambos no pudieron hacer mucho. No me gustó que Guzmán esté por derecha, me gusta más que estuviera por izquierda, pero bueno, el Cuchillo Balta lo puso en esa posición y la verdad no me terminó de convencer. Como menciono, Melgar era solo intentar ganar faltas en mitad de la cancha para poder respirar, porque Sullana nos estaba apabullando en todo ese segundo tiempo. Y algo preocupante, la lesión de Johnny Vidales a los 77 en el isquiotibial izquierdo. Esperemos que sea solo una lesión muscular, no nos lo quite para lo que es la próxima fecha, que ya es en 4 días contra Juan Pablo II en Arequipa. Algo que también noté de Coagliata en esos minutos que tuvo fue que le cuesta un poco los retrocesos al intentar llegar a la marca. Pero bueno, es algo de acostumbrarse. Siento que tiene una buena idea de juego este muchacho y puede sumarle bastante a Melgar, como menciono. ¿Qué más hablarles del partido? Pelotazos de los centrales, a ver qué pasa, ¿no? Lo que siempre hemos jugado. Un estilo de juego de Rioneto 2.0. Siento que Melgar se quedó con esa idea de juego plasmada en los jugadores. No sé si así juega el Cuchillo Balta, como menciono, es una poca experiencia que él tiene dirigiendo equipos. Sabemos que solo ha dirigido al equipo femenino de Melgar, pero siento que eso no le alcanza. Y es por eso que Melgar debe buscar un reemplazo lo más pronto posible. Porque si seguimos jugando así, la verdad, el año va a ser muy triste. Para hablar al final del partido, un partido muy malo, muy triste, y el protagonista del partido fue el otro club. Fue Alianza Atlético de Sullana. Como crítica y reflexión general de lo que saco este partido, y me hago más una pregunta, es, ¿el problema era solo Ribonetto?
Esto indica que el problema es más profundo. Jugadores sin compromiso, dirigencias sin autocrítica y decisiones mal tomadas desde hace muchos meses. Y algo que también siento que molestó mucho a la hinchada fue cómo algunos referentes como Orsán o Cuesta prefieren responder a la hinchada o generar polémica en lugar de rendir en la cancha. Es algo preocupante cómo Orsán, más que todo, que es lo que más hemos visto, se ponga a hablar de boca a boca a la hinchada. O sea, y es lo que más me molesta porque el problema, creo yo, ahora más grande es en el medio campo. Nuestros volantes de contención ya no están siendo los mismos que eran antes. Y uno de ellos es Orsán. Esto es un problema grande, muy grande, que va a generar muchos problemas y también genera un quiebre entre jugadores e hinchas. Y eso está mal. Esto es algo que nunca debió pasar. Y algo que yo quiero recalcar claro y conciso es que a Melgar se lo defiende en la cancha, no con palabras. El partido fue malo. Lo sabemos, fue desastroso. Tenemos que buscar un director técnico a la talla de lo que es Melgar, a la talla de este hermoso club. A esto sumarle que los jugadores, en vez de responder con fútbol, parecen más interesados en justificarse o enfrentar a la afición. La gente no pide milagros, pide actitud, pide garra, respeto por estos colores. Sabemos ahora con la salida de Riboneto que hay muchos jugadores que también no están sudando la rojinegra y que creo yo deberían dar un paso al costado. Pero con el corto plantel que tenemos, Melgar va a conservar a muchos y recién se va a dar la purga a final de año. Y esperemos que ese final de año no sea un final de año triste, donde no alcancemos ni un solo torneo internacional. La situación en la tabla y la temporada es preocupante. Con este empate, Melgar cayó al 8º puesto del torneo clausura. Es verdad que muchos me dirán, recién está comenzando, es la tercera fecha, pero son puntos que Melgar no debe de perder. Son puntos que Melgar debería de sumar de 3 para estar peleando allá arriba, donde estamos acostumbrados a pelear el título nacional año tras año. Esto también preocupa mucho porque estos pocos puntos que sumamos nos afectan demasiado en la tabla acumulada de la Liga 1. Estamos en el puesto 6 con 35 puntos y a 6 puntos de ser Perú 4 en la Conmebol Libertadores. Y si hablamos del punta, de llegar o sobrepasar el primer puesto, nos saca 11 puntos de diferencia. Esto es para mí sorprendente por cómo es Melgar, un equipo que está acostumbrado a pelear allá arriba. Esto es preocupante y la verdad pasamos de pelear campeonatos a pelear por dignidad y eso es lo que más me molesta. La dirigencia tiene que asumir su rol. Armaron un equipo sin alma y sin hambre de gloria. Y siento que son los grandes responsables de cómo está el club en estos momentos. Y no hacen nada. Siento que deberían dar la cara en una conferencia de prensa, hablar de cómo está Melgar, de las situaciones que estamos pasando, del nuevo director técnico o alguna propuesta de nuevos directores técnicos que pueden llegar. Hablaron mucho de Bustos, del mismo Pautazo, vi noticias de él, pero siento que la dirigencia debería enfocarse más en dar la cara a la hinchada, porque en estos momentos están muy, pero muy molesta. Y bueno, como palabras finales, este equipo no refleja lo que somos como institución. Melgar no es un club cualquiera. Es historia, identidad y lucha. Los jugadores deben recordar que están defendiendo una camiseta que representa a Arequipa. No se trata solo de ganar, se trata de darlo todo en la cancha. Y eso es lo que a este Melgar le está faltando. La dirigencia, como menciono, debe actuar, pero también los jugadores deben responder con profesionalismo y amor propio, porque la rojinegra se suda y se lucha en cada compromiso. Y sin más, esto sería todo por el video de hoy, amigos rojinegros. Espero que hayan disfrutado de este espacio dedicado al club de nuestros amores. ¿Y tú, rojinegro, qué piensas? ¿Este empate fue solo un mal partido o estamos viviendo una crisis institucional más grande de lo que parece? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirse, darle like y compartir este contenido para que nuestra familia melgariana siga creciendo. Recuerden que juntos alentamos, juntos soñamos y juntos hacemos más grande a Melgar. Nos vemos en el próximo video porque Melgar es Arequipa y Arequipa es Melgar. Adiós.